te quedas en el mismo sitio que entre tú y yo, si ha pasado un año y estás en el mismo sitio, en realidad retrocedido. Pero no debería en ningún caso dar miedo el contratar a un líder que se coma luego tu tostada. Que ese es un poco, a veces, el problema de algunas empresas. Cuando surja un problema que en algún momento va a surgir, que tu equipo diga, cuenta conmigo. Que sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en 10. Fórmalo todo lo bien que sepas y trátalo todo lo bien que sepas para que no se quiera ir. Es decir, genera ese marco en el que esa persona se pueda desarrollar, reconócele sus aportaciones y difícilmente se irá. Hay una frase que es: si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia, ¿no? Es decir, que... Hola Eduardo, bueno, Muy buenos días. bienvenido a este segundo episodio. Muchísimas gracias por sacar un poquito de tu tiempo y acompañarnos aquí para compartir con todos nosotros pues, tu experiencia, ¿no? Gracias por invitarme. No, que va, nosotros encantados de tenerte. Nada, me gustaría que rápidamente nos contases un poco para todas aquellas personas que no te conozcan, oye, pues, ¿quién eres? Bueno, pues yo en cuanto a formación hice económicas, hace ya muchos años de eso, se podía elegir rama económicas o rama empresariales. A mí me tiraba más el mundo de la empresa, elegí empresariales y bueno, me licencié en el año 95. A partir de ahí, en 2002, tuve la idea de crear una clínica asistencial, sanitaria, no solo médica, fisioterapia, enfermería, podología, etcétera, parte de especialidades médicas y más tarde odontología. Ese proyecto lo cuento a una serie de inversores que les parece atractivo. Yo imagino que siempre parece más atractivo algo cuando tú aportas más capital, esto es así, y si además era la única persona que iba a trabajar en la organización, asumía un doble riesgo, ¿no? Entonces, bueno, si salen más las cosas, te quedas sin dinero y te quedas sin trabajo, ¿no? Y normalmente con deudas. Total, que sí que encontré esos inversores de forma relativamente fácil. Arranca la clínica en 2003, la primera de las clínicas, Clínica Atenea Aldaya. Yo soy el máximo responsable hasta septiembre de 2021, momento en el que doy un paso al lado, incorporamos a un director general, Gerardo Mateo, que además es un fantástico profesional y mejor persona. A partir de ahí yo ya dejo de estar en la diaria de la clínica, actúo más en un rol de consultor o de representante de la propiedad en determinados momentos y hasta ahí puedo decir en cuanto a mi vinculación con el proyecto. Es verdad que hoy Clínica Atenea es un referente en el ámbito policlínico, al menos en la provincia de Valencia. Hay 3 clínicas en funcionamiento: Aldaya, Inarro por orden de apertura, Torrent y La Eliana, en el centro comercial de Losito. El 16 de octubre de este año vamos a abrir la 4ª en Alfafar. Y para que te hagas una idea, Carlos, el año pasado hicimos 334.000 y pico visitas. Este año no está nada mal, la verdad. Este año está previsto hacer un 10% más, sin contar Alfafar, que es la 4ª apertura. Estamos vinculados a Clínica Atenea 260 personas. Cuando esté arrancado el proyecto Alfafar, nos moveremos en 300 y un poquito profesionales. Y bueno, y la valoración de las clínicas es un 9,2 por parte de los pacientes. Luego tenemos un muy buen cartel frente a los pacientes en cuanto a la valoración que hacen. Incluso los NPS estos famosos también los tenemos altísimos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a mí me gustaría añadir 2 cositas más, que bueno, para que la gente te conozca un poco más. La primera es que el año pasado empezaste a hacer una serie de charlas acerca de emprendimiento. Se titulaban Emprender o trabajar para otros. Sí. Esa es la cuestión. Donde yo tuve la suerte de estar presente y un poco verla.
y donde más lejos a lo mejor de quizás dar una clave o una receta como tal, pues nos invitabas a todos a pensar, pues oye, que tomásemos tiempo necesario en esas cuestiones de la vida que son súper importantes y que muchas veces nos llegan en ciertos puntos y que quizás no le tomamos el tiempo suficiente, ¿no? Eso por un lado, y luego por otro, que también eres profesor de Clinics Developer, que bueno, y eres profesor no por nada, eres un poco por lo que has contado, ¿no? De oye, de cómo con una buena gestión empresarial, una buena gestión del paciente y un buen liderazgo se pueden conseguir cosas, pues oye, yo creo que inimaginables para muchos, ¿no? Pues te agradezco ser profesor de Clinics Developer, porque al final es un proyecto muy bonito, creo que con mucho peso, con mucha utilidad y ojalá que sea un éxito, que seguro que sí, absoluto, no por la parte que me toca a mí, sino por la que te toca a ti como líder de ese proyecto, y creo que tiene muchísima utilidad y va a resultar sí o sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti por contar. Nada, simplemente hoy, ya que te tenemos aquí, voy a sacar el máximo partido posible que pueda. No voy a volver a preguntarte acerca de Clínica Atenea y, oye, ¿cómo habéis conseguido ese caso de éxito? Porque realmente lo narras muy bien ya en el curso de Aprende a captar pacientes rentables, donde, oye, consigues dar esas teclas que sin duda a vosotros os han servido. Hoy vamos a hablar de otra cosa, que es del liderazgo, ¿no? Oye, que sé que tú en tu día a día lo utilizas mucho, no solo en tu organización, sino en otros aspectos. ¿Qué es para ti ser un líder? Yo cogería una definición más de manual o incluso del RAE adaptada, que es una persona que dirige u orienta hacia unos objetivos a un grupo que reconoce su autoridad. Vale. Es decir, al final, y esa autoridad no es una autoridad jerárquica, es una autoridad conseguida gracias a la credibilidad. Vale. ¿Qué consigues y cómo lo consigues, no? Eso para mí es un líder. Un líder es alguien que hace mejores a las personas con las que interactúa y que una vez está ausente dura ese aroma, ¿no? Eso para mí es un buen líder. Muy bien. Un buen líder. Y, por ejemplo, otra definición que quizás, oye, puede ser lo mismo o no, pero el cerca del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Ya hemos definido qué es el líder, pero sin embargo, oye, ¿cómo aterrizas ese líder al liderazgo diario? Creo, o mi opinión es que es ser capaz de conducir seguidores y sobre todo de guiar líderes. Es decir, que al final es importante conducir seguidores, pero todavía es más importante guiar líderes en la organización. En las organizaciones, sobre todo si son organizaciones grandes, no puede haber un único líder. Tienen que haber muchos líderes, muchos buenos líderes. Es compromiso. Compromiso con ese proyecto. Es servicio. Difícilmente te van a entregar algo que tú no estés dispuesto a dar, ¿no? Y al final el liderazgo es imprescindible para una adecuada consecución de objetivos y para la retención de talento. Sin un buen líder en un proyecto, el talento se va a escapar. ¿Cómo Eduardo lo aplica en el día a día este liderazgo? Bueno, pues es una pregunta para mí difícil, ¿no? Yo diría que siempre he perseguido ser ejemplar. Me he esforzado por ser ejemplar. Se me ocurre, pues los primeros años, muchos años, trabajas muchísimas horas, 60 o más, durante un montón de años, ¿no? Y eso ya es ejemplar, porque la gente ve que tú le estás dedicando, no sé si talento, pero desde luego sí esfuerzo, ¿no? Y luego hay un momento que dices, ostras, pues me voy a coger una tarde libre, ¿no? Y la tentación, y además yo hice una reflexión sobre eso, sería, pues me cojo la tarde de los viernes libres. Pero una organización donde abrimos también los sábados y los domingos y hay mucho personal sanitario que trabajan, o sea, mejor le toca uno de cada 4, uno de cada 6, pero trabajan sábados y domingos. Yo también he trabajado muchos sábados y domingos en el marco de Atenea. Parece que no quede bien que te cojas el viernes por la tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues elige, sé ejemplar y elige otra tarde distinta del viernes por la tarde, ¿no? De hecho, el equipo directivo, el equipo de impulsores de Clínica Atenea,
cuando nos cogemos las tardes, si algún día necesitamos un viernes, por supuestísimo que nos lo cogemos, ¿no? Pero intentamos que no sea el viernes porque no queda ejemplar. Luego, aparte de ejemplaridad, bueno, pues por supuesto soy creíble, es decir, cumplo con mi palabra, tengo un punto entusiasta y en general tengo buena actitud. Tengo una mirada optimista sobre la vida y sobre el marco de la empresa también. Por supuesto que tengo mis días, y me tengo que decir, Eduardo, tira para adelante delante mía, ¿no? Es decir, me tengo que empujar yo también más de un día. Y luego entiendo que algunas de las cualidades o habilidades que vamos a hablar a lo largo de esta entrevista, imagino que las tendré más desarrolladas y otras ya te digo yo que no. Pero algunas de ellas seguro que las tengo. Claro. Esto es un poco el... Pues muy bien, pues oye, mira, me gusta mucho, sobre todo el método de aprendizaje que tiene en Estados Unidos, donde quizás es un poco más diferente aquí en España, que nosotros nos basamos mucho en conceptos teóricos. Sin embargo, en Estados Unidos lo hacen como si fuera un tutorial o una serie de pasos para conseguir los objetivos que tú buscas, ¿no? Entonces vamos a intentar estructurar la entrevista de esa manera, sobre todo para alguien que nos quiera ver, diga, oye, ¿qué pasos tengo que seguir para conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, has hablado de credibilidad y sobre todo de ser ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo definirías tú? Voy un paso hacia atrás en relación a lo que has dicho de Estados Unidos. Nosotros somos mucho mejores que ellos en muchas cosas y ellos son mejores que nosotros seguro en otras tantas. Diría que una de las que sí que hacen un poquito mejor y tiene que ver con liderazgo también en el fondo y con genialidad, más que con liderazgo, ¿no? En Estados Unidos haces 10 cosas mediocres y una genialidad y eres un genio, y en España hacemos 10 genialidades y una cosa mediocre y somos unos mediocres. Luego, a nivel cultural, ahí algo tenemos que mejorar, ¿no? La definición de credibilidad es alguien que consigue resultados. Si no consigue resultados, no eres creíble, respetando unos valores éticos, unos principios éticos, es decir, no tomando atajos y cumpliendo con tu palabra a largo plazo. Eso para mí es ser creíble, ¿no? Y en cuanto a ser ejemplar, podéis dudar de lo que diga, no de lo que haga. La mejor forma de decir es hacer, ¿no? Y esto para mí es ser ejemplar. Además, la ejemplaridad es contagiosa. No digo que sea lo más contagioso del mundo, pero la ejemplaridad es contagiosa, ¿no? Muy bien. Bueno, pues oye, pasamos a la siguiente. Has hablado de muchas cualidades, ¿vale? Y para mí una de ellas, por ejemplo, que le doy mucha importancia es la acerca de la comunicación, porque al final yo creo que es vital en cualquier relación, ya sea tanto personal como profesional, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿crees que esa cualidad es importante para un líder? Para mí es fundamental. Para mí es fundamental que sea capaz de expresarse en términos adecuados y de forma amable, tanto de forma verbal como de forma escrita. Y luego debemos ser capaces todos, pero particularmente las personas que lideran organizaciones, estamos en el ámbito de la empresa, de dotar de mayor carga emocional que racional a los mensajes. Vale. Todos antes de pensar sentimos, ¿no? Y si queremos impactar bien en nuestros equipos, tenemos que tirar de emociones. Bueno, los publicistas esto lo tienen clarísimo. Lo tienen muy claro. Lo tienen clarísimo. Sigo por ahí, por el tema de la comunicación. Voy a ver si saco un poquito más de oro. Cuando alguien te dice que es un buen comunicador, ¿qué entiendes tú como buen comunicador? Y podrías ponernos un ejemplo para que la gente sepa a qué nos referimos con ser un buen comunicador. Bueno, el buen comunicador, como decía antes Carlos, es alguien que es capaz de expresar adecuadamente los mensajes, tanto de forma verbal como de forma escrita, y dotarlos de carga emocional, ¿no? Eso sería comunicar bien. Pero cuidado con el uso del lenguaje, porque el uso del lenguaje a veces es traicionero, ¿no? Por ejemplo, estoy muy contento con cómo estás desarrollando esta parte de tu trabajo. Si sigues esforzándote más en esta otra, estoy convencido que lograrás los objetivos que estás logrando en la primera. ¿Vale? Fíjate que
si hubiéramos dicho ahí un pero, hubiera quedado regular. Te hubieses cargado todo el mensaje. Exacto. Sin embargo, sin decir ese pero, estás diciéndole que hay una segunda parte que no la está haciendo todo lo bien que podría, pero le estás alentando a esforzarse para conseguir ese buen resultado, ¿no? Como está logrando, de hecho, en la primera parte. De hecho, lo que va detrás del pero se lleva al protagonismo. Y te voy a poner un ejemplo que sirve también para el ámbito privado, fundamentalmente sirve para el ámbito privado, pero que me resulta muy, muy ilustrativo, ¿no? La frase sería, me encantaría pasar contigo el resto de mi vida, pero también sería feliz sin ti. Bueno, quiero pasar mi vida, el resto de mi vida contigo, pero soy independiente y también sería feliz sin ti. No estoy diciendo nada malo. Bueno, pero no suena muy astañado. No, la verdad es que si me lo dicen a mí... exacto. Ahora, sin embargo, si dices, también sería feliz sin ti, pero me gustaría pasar contigo el resto de mi vida. Cambia mucho. Cambia. Es decir, que cuidado con qué uso hagamos del lenguaje y cuidado con el pero, que el protagonismo se lo lleva a lo que va después, ¿no? Entonces, por eso digo que el ser un buen comunicador, claro que contribuye a llegar más a tus equipos, ¿no? Otra cosa que me resulta bastante interesante y que muchas veces por los mensajes o incluso por experiencias propias que nosotros tenemos es de ese líder o de esa persona que quizás dirige un equipo, debe generar buen rollo, o en el ámbito profesional debemos que tener muy claras las distancias y quizás comportarnos de una manera más seria con nuestros colaboradores o incluso con nuestros compañeros. Pienso que es importante tener cercanía. No digo que sea un buen líder el más simpático del lugar, ¿por qué no? Pero sí que debe al menos sonreír. Una sonrisa significa un me alegro de verte, ¿no? Entonces, un líder, un agrio, pues yo creo que no tiene cabida, ¿no? Luego, el trasladar ese entusiasmo, esa pasión, esa actitud positiva, sin duda contribuye a crear un ambiente más constructivo, vamos a decir, ¿no? No sé si te respondo. No, sí, al final es una cosa muy importante, una de las cosas que has dicho antes, que no va tanto con el mensaje que estás diciendo, sino con los sentimientos, ¿no? Yo creo que si a lo mejor eres una persona agria, quizás el sentimiento que transmites, quizás no es el mejor para promover que la gente te siga o que quiera estar a tu lado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, obviamente, pues quizás ese punto de simpatía, como tú dices, no hay que ser tampoco hace falta ser más simpático del mundo, pero yo creo que esos mínimos y esa actitud positiva, sin lugar a duda, va a mover muchas más montañas y vas a conseguir tus objetivos de que la gente quizás vaya por el camino correcto, que si, eres una persona seria, que mantiene mucho las distancias y que al final no dan ganas de estar a tu lado, ¿no? Fíjate que incluso totalmente de acuerdo con toda tu reflexión, Carlos, fíjate que hay un momento en el que tú necesariamente te planteas tratar a los otros como les gustaría ser tratados, ¿no? Entonces, ese ponerte en los pantalones del otro, dices, hombre, pues si tú eres agrio, si eres una persona distante, cuando surge un problema y te piden consejo, te piden ayuda como líder de un proyecto que sin duda, en una posición de liderazgo, tienes muchas situaciones en las que te piden opinión. Hay veces que tienes que tomar decisiones sin que te pidan opinión, pero en otras muchas ocasiones te piden opinión, y muchas dentro del ámbito de la esfera de lo personal. No digo que te cuenten su vida y milagros, pero sí que hay un momento en el devenir de todos nosotros que tenemos un problema, y el encontrarnos con esa persona que te escucha y que se pone en tu piel, hombre, pues yo creo que es imprescindible ese lado humano absolutamente desinteresado. No es negociable tenerlo. Fíjate que esto no ha salido, pero alguien que no tenga esa forma de ser y de hacer, difícilmente va a ser un buen líder. Si tú no te pones en la piel de la otra persona, sobre todo cuando vienen mal dadas, pues mal vamos. Mal vamos. Voy a seguir por ahí con el equipo humano.
Ahora de la contratación. Sé de buena tinta que le dedicas mucha importancia al tema de la selección de personal, incluso estás presente en muchas de las veces que se hace la selección de esa persona idónea. ¿Qué buscas en esa persona que luego finalmente acabáis contratando o acaba entrando dentro de la organización donde tenía? ¿Buscas líderes o consideras que contigo es suficiente? Lo último seguro que no. Afortunadamente en Clínica Atenea hay muchos buenos líderes, varios de ellos mejores que yo, o sea que no. Somos una organización con un buen caldo de liderazgo, ¿no? Fíjate que cuando estabas formulando la pregunta he pensado, ¿y qué buscamos en Clínica Atenea cuando hacemos un proceso de selección? Pues buscamos primero una buena persona y segundo que tenga una mirada optimista. No queremos cenizos. Esa gente que tiene un problema para cada solución no es lo que buscamos, ¿no? Y en cuanto a la parte de líderes o seguidores, bueno, si tú estás haciendo un proceso de selección para un responsable de área, sin duda estás buscando un líder. Pero a veces, yo ahora ya no estoy en ese tipo de procesos, me refiero a los de personal de recepción, por ejemplo, personal de enfermería, fisioterapia, pero seguro que los responsables de área, cuando realizan una entrevista, habrá momentos en los que detecten a un buen líder, esa buena líder, al final, igual para ese momento concreto no es lo que se busca en cuanto a un tema jerárquico, pero es bueno porque al final suele ser gente que contagia buenas cosas y para el día de mañana ya tienes una persona perfectamente promocionable, ¿no? Claro. Y por muy bajo o intermedio que estés en esa posición de mando, no debería en ningún caso dar miedo el contratar a un líder que se coma luego tu tostada. Que ese es un poco a veces el problema de algunas empresas. A lo mejor el jefe supremo no tiene problema porque a esa persona no le va a toser nadie, pero a lo mejor ese mando intermedio puede tener miedo a ¿y por qué no esa persona que estás reclutando hoy, mañana no es tu jefe? ¿Qué problema hay? Si tú le has tratado bien, si has sido ejemplar, si le has enseñado todo lo que sabes, si mañana es tu jefe o tu jefa, ¿no te va a arrastrar? Claro que sí. ¿Qué miedo tienes a eso? No debes tener miedo. Esa es mi opinión, ¿eh? Sé que esto no es lo habitual. No, para nada. Todo lo contrario. Mira, incluso te voy a hacer una pregunta que no es mía, sino esta pregunta te la hicieron, lo que pasa es que yo estaba delante cuando te hicieron esa pregunta. Madre mía, esa es muy difícil. No es complicada, pero me gustó mucho la respuesta. Y es que justo cuando terminaste una de estas charlas de emprendimiento, se acercó alguien a ti, era un profesional médico, profesional sanitario, que te dijo, oye, tengo un problema porque no acabo de... O sea, a la hora de formar a mi equipo, ya fuera personal de recepción o personal auxiliar, tengo miedo de formarlos demasiado rápido, por si acaso se van. Ya. Y de la misma manera tengo miedo de formarlos porque acaso se llevan todo mi know-how, todo mi conocimiento, ¿no? Pero sí que me gustaría, porque posiblemente a lo mejor hay gente que esté en esta situación, de decir, oye, viene alguien a mi organización, estoy un poco así, que no sé si se queda, no se queda, voy un poco con el freno echado, no le doy toda la libertad ni la confianza diferente, y al final yo creo que eso personalmente es un error. Y un poco, si te acuerdas, yo me acuerdo perfectamente un poco de lo que dijiste, si quieres un poco compartir con nosotros. Seguro que digo otra cosa distinta, pero diría que respondiéndote es fórmalo todo lo bien que sepas y trátalo todo lo bien que sepas para que no se quiera ir. Es decir, genera ese marco en el que esa persona se pueda desarrollar, reconócele sus aportaciones y difícilmente se irá. Hay una frase que es, si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia, ¿no? Es decir, que yo pienso que hay que dar lo mejor, hay que dar todo lo que sepamos, hay que elegir bien primero, pero una vez elegido, para adelante hasta el final de los días. Y si sale mal, mala suerte, pero que no quede por ti. Eso es. Y difícilmente esa persona, si está en un marco amable, un marco de aprendizaje, un marco con un buen clima laboral, con posibilidades de promoción,
busque trabajo en otro sitio. Alternativas. No sé si respondía algo Sí, parecido. totalmente. Era muy parecido, no con las mismas palabras, obviamente, pero sí que el mensaje era el mismo, ¿no? Ahora voy a romper un melón. Vamos a la parte quizás no tan bonita, ¿no? Oye, cuando las cosas no van bien, cuando salen mal, cuando hay errores, ¿es todo buenismo? No. ¿O hay un punto de seriedad, hay que ver las cosas? ¿Cómo se debe actuar o cómo actúas tú en estos casos? Considero que tú puedes decir casi cualquier cosa si lo haces en privado, ¿Vale? y con amabilidad, con educación, ¿vale? Siendo cercano, Vale. ¿vale? Diría que prácticamente cualquier cosa. Y luego es verdad que tú puedes desarrollar una conversación difícil, pues teniendo a lo mejor un guión. Las reuniones se tienen que preparar, Carlos. Hay gente que va a las reuniones y yo creo que es una falta de respeto absoluto, o tener un ego muy grande, porque si crees que te lo sabes todo, Mal vas. pienso que mal vas, ¿no? Entonces, tener esa reunión preparada creo que también va a ayudar. Es decir, por supuesto lo anterior, pero bueno, es decir, oye, esto lo haces muy bien. La segunda parte sería, este es el elemento de mejora que no está acabando de salir como me gustaría, ¿no? Si te estás dirigiendo a una persona que tiene un elemento de mejora. La tercera sería una pregunta muy sencillita del tipo, ¿qué pasa? O incluso ir un punto más allá en función de qué tipo de relación tengas, te puedo ayudar en algo. La cuarta fase sería una definición de cuáles son tus expectativas como responsable de área, como líder de ese proyecto, lo que sea. Definir perfectamente cuáles son tus expectativas. La quinta etapa sería generar un compromiso de esa persona. Si no logras el compromiso, no has logrado absolutamente nada. Para mí la sexta etapa sería una etapa de revisión de, oye, ¿se están cumpliendo aquellas cosas que hemos pactado y en qué medida se están cumpliendo y en qué medida no? Y la séptima, para cerrar, a mí me gusta alentar. Es decir, si estás manteniendo esa reunión es para tratar de lograr unos objetivos. Oye, pues no está de más animar a esa persona a que luche por lograrlos, que merece la pena, ¿no? Voy a otra, y es el tema de la motivación, ¿vale? A día de hoy, por desgracia, quizás parece que nos movamos mucho por la motivación y quizás a lo mejor el tema del esfuerzo no está cogiendo tanta... Y, oye, está... A mí es verdad que yo creo que es importante mantener a la gente motivada, sin embargo es verdad que es complicado, o sea, porque al final la motivación es algo que, oye, que hay momentos que son más altos y momentos que son más bajos, y quizás movernos solo por motivación no es lo mejor. Pero aún así, ¿qué herramientas? Porque al final hay que tener herramientas. ¿Utilizáis en Clínica Atenea para tener motivado a vuestros trabajadores, vuestros colaboradores o al ambiente en general, a todos los trabajadores de Clínica Atenea? Fíjate que no sé si la parte científica va en la línea que voy a plantear o no va en esa línea, pero pienso que tenemos que ser capaces de automotivarnos. Es decir, que la responsabilidad de los líderes de los distintos proyectos, considero que no es tanto el ser capaces de motivar como crear entornos amables, entusiastas, que faciliten esa automotivación. Yo no te puedo motivar si tú no quieres. Si tú no quieres. O no estás predispuesto a... No tienes esa predisposición. Luego, la motivación, vale, me gusta más el esfuerzo que has narrado antes, y diría que sí entornos, pues eso, entusiastas, apasionados, con actitud positiva, amables, pero al final o tú quieres o si no... Sí, eso tú tienes que traer de casa. Exacto. O sea, es verdad Sí. que nosotros aquí vamos a ponerte un ambiente correcto para potenciar un poco esto, pero al final, como tú bien has dicho, hay una parte tuya que ahí tú no puedes hacer nada. O sea, porque si la persona lo trae de casa es muy complicado metérselo con un calzador. Sí. ¿No? Incluso, fíjate, en ese marco ideal, siempre va a haber un día que salgan mal las cosas. Sí, no, claro. Me refiero, pues el clima ese día no es tan bueno, hay un problema. un problema con un paciente
en términos de salud o en términos de educación, y eso pues no siempre es fácil manejar, ¿no? Pero bueno, esa parte sí que quería dejar un poco constancia de cuál era mi opinión. Y luego a partir de ahí, pues un poco todo lo que hemos hablado, ¿no? De un buen proyecto de empresa, pues es importante, ese buen clima laboral, el reconocimiento de las tareas desempeñadas, un elogio en algún momento, no pasa nada, una asignación adecuada de responsabilidades es muy importante. Luego está el ser capaces de incorporar profesionales que, bueno, pues estén alineados con los valores de la empresa y que sea buena gente y con esa mirada optimista. Y cuando nos equivocamos o cuando las circunstancias cambian, pues que no nos dé miedo plantearles el que se bajen del autobús a esas personas. Ahí yo siempre creo que tú eres feliz o no eres feliz en un proyecto, pero que no seas en un proyecto no significa que no puedas serlo en otro, ¿no? Eso es. Y a lo mejor hay otra persona que está muy interesada en incorporarse a ese proyecto y no puede porque tú estás ocupando la plaza, ¿no? Entonces, si alguien no es feliz, que se vaya, o si no es feliz y no se quiere ir, pues hay que invitarle a que se vaya. Y luego la parte de liderazgo inspirador. Esto sería... Pero luego volvemos a lo del tema de las, por ejemplo, las recompensas, ¿no? Vale. Y no hablo de las recompensas económicas, ¿no? Pues a lo mejor es una recompensa que tiene otra orientación más del corazón, ¿no? Pues, por ejemplo, sé que te resulta muy difícil lo que estás haciendo, pero si te enfrentas a esa situación, vas a crecer personalmente, profesionalmente y personalmente, vas a ganar confianza en ti misma y eso te va a permitir el día de mañana enfrentarte a otra situación difícil que seguro que va a ocurrir. Luego también está ese concepto del el refuerzo positivo, ¿no? Oye, confío plenamente en el desempeño de tu trabajo, sé que lo vas a lograr, sigue esforzándote. Bueno, pues eso a todo el mundo nos gusta escucharlo. Incluso un poco la cultura del dar el paso aunque te equivoques, ¿no? El decir, bueno, que la persona tenga claro, que el trabajador, la trabajadora tengan claro que si se equivocan no pasa nada. O sea, entonces decir, oye, vale, mira, si tomas una decisión, puede salir bien o salir mal. Si sale bien, fantástico. Si sale mal, ten vocación de aprendizaje y seguro que la siguiente vez te va a salir mejor. Entonces, eso es muy interesante. Y luego la otra es, cuidado que cuando no tomamos decisiones, la mayoría de las veces lo que nos ocurre es que decimos, lo tenía que haber hecho. Y está el coste de arrepentimiento, que se llama, que ese todavía es peor. Ese es peor. Entonces, bueno, pues el crear ese caldo de cultivo, yo creo que sí que contribuye a tener un equipo más en sintonía con la organización, más cohesionado, sí. Bueno, Eduardo, pues supongo que para conseguir todo lo anterior necesitarás de una escucha activa, ¿no? Me imagino la respuesta que vas a decir, porque oye, para un poco lo que comentabas acerca de oye, todas esas características, el tener en cuenta, no tener en cuenta, pues para evitar esos sesgos personales propios que posiblemente tengamos todos, tienes que saber, oye, la situación del mercado, la situación de la empresa, es decir, ese termómetro de la empresa, incluso la situación personal de cada uno de esos miembros de tu equipo, ¿no? Aún así, yo te pregunto, ¿hablas más que escuchas o escuchas más que hablas? Tenemos dos orejas y una boca. Hay personas que no lo tienen muy claro, pero al final por algo será, ¿no? Claro, si tú quieres saber cuáles son las necesidades de los miembros de tu equipo, pues si no los escuchas, difícilmente lo vas a poder saber y difícilmente lo vas a poder satisfacer, ¿no? Al final, la escucha no deja de ser un acto de generosidad, ¿no? Te olvidas de ti y te pones en la piel de la otra persona y prestas atención de forma activa a lo que esa persona tiene que contarte. De hecho,
la generosidad es el egoísmo inteligente, ¿no? Porque además, cuanto más das, más recibes. Hay que ser altruista, ¿eh? Si no, no vale. Pero a mí me gusta mucho la definición de generosidad. Y la escucha es un acto de generosidad, ¿no? A partir de ahí, cuando tú escuchas a alguien encima, es que te sientes de maravilla. Porque estás dando tu mejor versión a la otra persona. Además, la otra persona te ha elegido para contarte algo, ¿no? Entonces, bueno, pues deberías sentirte orgulloso en el ámbito privado y muchas veces también en el ámbito profesional de que esa persona te ha elegido para narrarte algo, una preocupación normalmente. Luego, está muy bien y nos hace sentirnos bien. Al que escucha, ¿eh? O sea, que el que cuenta también, pero al que escucha también. Y a partir de ahí, cuando tú eres generoso en ese acto de escucha, la mayoría de las veces lo que vas a lograr por parte de la otra persona es su compromiso, su lealtad, su implicación en ese proyecto, en esa relación en primer lugar y a partir de ahí, por extensión, en ese proyecto. Más de una vez a mí me comentaban, pues yo en general soy amable, ¿no? Con todo el mundo, soy de los que va por la calle diciendo buenos días, o entro en un vestuario y digo buenas tardes, que no me contesta nadie, pero yo persevero y digo buenas tardes. Cada vez que el resto no te condicione en tu forma de ser. Exacto. Porque muchas veces digo, bueno, antes saludaba, pero ahí no saludo porque nadie me dice nada. Yo sigo ahí, Muy buenas bien. tardes, y a veces hay uno que me contesta, ¿no? Entonces, me recuerdo en administración, me decía una compañera, dice, es que claro, yo soy amable y lo que tú acabas de narrar. Y hay gente que no, o educada, y no me dice ni buenos días o no es amable. Entonces yo le digo, vamos a ver, hay un 10% de gente que es idiota. Esos no tienen solución. Es decir, el 10% hay que apartarlo. Luego hay un 85%, esto es ciencia pura, ¿eh? Hay un 85% que te responden tal y como tú les tratas, de forma más o menos simétrica, ¿no? En términos de amabilidad, de educación. Y yo creo que a esos es a los que hay que mirar, ¿no? A ese 85%. Y cuando tengamos un día tontorrón, que todo el mundo lo tenemos, hay un 5% que en términos de amabilidad, en términos de educación, en términos de generosidad, te aportan 27.523 veces más de lo que tú les has aportado. Bueno, pues ese día tontorrón, miremos a esa gente, porque eso es lo que de verdad merece la pena. El 10% de los idiotas no vale la pena. ¿Y un líder? Para ti, ¿crees que le gusta el rock and roll o le va más la teoría? Le tiene que ir el rock and roll. Al final tiene que tomar decisiones sin procrastinar, que es la palabra esa trabalenguas, que ha sido el postergar de toda la vida o de forma más castiza el dejar para luego, tiene que ser una persona de acción, ¿no? El momento perfecto no existe. El secreto de avanzar es comenzar. El primer paso no te va a llevar donde quieres ir, pero te va a sacar de donde estás. Se trata de dar... Te pone la línea para Exacto, se trata de dar ese primer paso. Se trata de convertir el conocimiento, el aprendizaje en acción, no en teoría pura, ¿no? Ese aprendizaje al final lo tienes que aterrizar. Por tanto, para mí es fundamental el poner en práctica los conocimientos, las experiencias y actuar, ¿no? Fíjate, Carlos, que te voy a poner un problema matemático que seguro que vas a ser capaz de resolver. No lo sé, ¿eh? El primero es muy facilito, ¿eh? El otro ya es más de nota, pero aún así, si tú haces durante 365 días lo mismo, al final, ¿dónde vas a llegar? Al mismo sitio. Eso matemáticamente es 1 elevado a 365. 1 por 1 por 1, 365 días. Al final te quedas en el mismo sitio que entre tú y yo, si ha pasado un año y estás en el mismo sitio, en realidad has retrocedido. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero imagínate que todos los días das un pequeño pasito, un pasito de un 1%. Eso matemáticamente, durante un año, eso matemáticamente es 1,01 elevado a 365.
1,01 por 1,01 es 1,02 y un poquito, por 1,01 es 1,03 y un poquito, y así sucesivamente. Lo que es curioso, incluso a mí que me gustan las matemáticas me sorprendió, es que después de 365 días estás 37,8 veces Casi más 30 lejos veces. del punto de partida, Carlos. O sea que hay que dar pasos, por muy pequeños que sean, en la dirección correcta. Esto es un poco mi opinión. No, que va, oye, buenísimo, y además me gusta mucho esa, la utilizaré porque la verdad que me gusta mucho. Yo también soy día a día, paso a paso, claro el objetivo, y oye, hay días, como tú bien decías, que quizás las cosas no salen, pero que no salga hoy no significa que mañana no sea un buen día, y como otros días, pero ahí es donde tenemos que tirar un poco de esa autorresponsabilidad que antes decías, y decir, oye, pero es que es el camino que he elegido y es donde tenemos que seguir avanzando. ¿Conformista o inconformista? Inconformista. Hay que tener espíritu de mejora continua para seguir creciendo y nada de autocomplacencia. Esa vocación de aprendizaje debe estar muy presente en el liderazgo. Además, el hecho de dirigir una organización, por muy pequeña que sea, ya te aporta también un montón de experiencias que difícilmente logras por otros caminos, y de relaciones que también es difícil conseguir. Luego, de las 3 patas del aprendizaje, tienes 2 que están a tu servicio y tienes que aprovecharlas. Claro. El conocimiento ya será del tiempo que puedas dedicar al estudio, que es verdad que posiblemente en una primera etapa de desarrollo profesional es un poquitín más difícil, pero la parte de experiencias, que eso no, para mí no tiene precio, y la parte relacional y ese escuchar al otro y decir, ostras, de esta persona cuánto tengo que aprender, tiene que estar. No sé si te he contestado. No, claro. Vamos, con creces. Y sobre eso me gustaría hablar de la disciplina. ¿Qué opinas tú acerca de la disciplina? Para mí no es negociable como líder de cualquier equipo el ser disciplinado. El ser disciplinado es hacer lo que toca, cuando toca y aunque no te apetezca. Y el tiempo que haga falta. O sea que al final fíjate cuántas cosas, que eso es disciplina. Lo que toca, cuando toca, el tiempo que haga falta y por supuesto aunque no te apetezca. Cuando hay una frase, le escuché al Mago More, que es: cuando no tienes motivación, entra la disciplina. Y es verdad, la motivación es algo como muy puntual, pero si no tienes disciplina, la motivación sería, él hace la metáfora de la llama, ¿no? Pero la cera es la disciplina, la cera es el esfuerzo. Y quizás a lo mejor la pregunta más típica, ¿no? Que ya seguramente muchas veces se ha dicho y quizás se ha respondido, pero me gustaría que me la respondieses tú. ¿Es un líder nace o un líder se hace? Considero que se hace, sin duda. Es verdad que hay personas que tienen una serie de cualidades y habilidades muy en línea con las que estamos hablando de serie, y eso facilita el recorrer el camino, pues tal vez un poquitín más rápido, si quieres, ¿no? Pero el resto que no las tenemos a lo mejor tan fuertes, si nos esforzamos y tenemos la determinación de recorrer ese camino, lo vamos a conseguir. Igual nos cuesta un poquito más, pero lo vamos a conseguir sin duda, aunque no tengamos esas condiciones previas tan a flor de piel como lo tienen otros. Siempre hay gente más buena que nosotros, infinitamente más buena. Eso es. Y otro concepto que a día de hoy está muy en boca de todos y quizás nos descentra un poco el foco, ¿no? Vamos a darle foco, o vamos a llamar centrarse en algo, o el tema de la multitarea, el multitasking, ¿no? Decir, oye, ¿estamos a todo o debemos centrarnos solo a una cosa? ¿Qué opinas tú? Eso de tener 1000 frentes abiertos, o ser capaz de, oye, saber elegir cuál es el camino o qué decisión tomar en cada momento y poner el foco en un punto, en objetivo. Yo soy más una persona de foco y creo que es importante tener claro cuál es tu objetivo principal. Claro que salen otros proyectos, otras colaboraciones
que te resultan atractivas, ¿no? Pero al final, que mucho abarca, poco aprieta. Si tú empiezas a abrir muchos frentes, vas a perder el foco de lo que realmente es tu meta, tu objetivo principal, y va a jugar en contra de esa consecución de objetivos, ¿no? Pienso que hay que centrarse, decir no a cosas que también te gustan pero te alejan de tu objetivo, preguntarte continuamente si lo que estás haciendo hoy te lleva a donde quieres estar mañana, es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, y luego la otra es, oye, pero es que he dejado de hacer una cosa. Yo digo, vale, sí, pero no te fijes tanto en lo que has dejado de hacer y lo que podías o no haber logrado. Céntrate en lo que estás logrando con lo que realmente estás haciendo, que ese es tu gran objetivo, ¿no? Y en todo esto que hablas, ¿dónde entra la inteligencia de cada persona? ¿Qué papel tiene esa inteligencia? Un poco, cuéntame, ¿es determinante? ¿No es determinante al final? ¿O... A ver, creo que un punto de talento, un pequeño punto de talento, se necesita para toda la vida. Puntito. No un gran talento, ¿no? Pero sobre todo lo que hace falta es mucha disciplina, mucho esfuerzo. Y ahora hablaré un poco de la inteligencia como tal, ¿no? Yo le estoy llamando más talento que inteligencia, ¿no? Pero además de esas dos cosas, hace falta tener paciencia, porque muchas veces queremos las cosas para allá. Entonces, vale, tienes el talento un poquito, te pones mucha disciplina, te esfuerzas mucho, ahí no vale un poquito, ahí tiene que ser mucho, tienes que ser perseverante, tienes que ser disciplinado, tienes que esforzarte, pero hay cosas que necesitan un tiempo para madurar y tenemos que tener paciencia y además tener una buena actitud en ese proceso de espera, ¿no? No solo hay que tener esa paciencia, sino que hay que tener esa buena predisposición en el marco de la espera, ¿no? Y en cuanto a la... Antes de pasar, sí, disculpa que te corte, te voy a coger... Es tuya, esta frase es tuya, pero bueno, creo, a mí me gustó mucho cuando me la dijiste y bueno, a partir de ahí la verdad es que la tomo muy en cuenta en mi día a día, ¿no? Y al final cuando nos marcamos el objetivo y tenemos en cuenta muchas cosas, de conseguirlo o no conseguirlo, normalmente lo que suele fallar es el tiempo. Sí. Oye, quizás a lo mejor no es que lo estés haciendo bien o lo estés haciendo mal, sino quizás el factor determinante que ha decidido que no cumplas es el tiempo. No hemos sido lo suficiente, o hemos sido demasiado optimistas en creer que íbamos a conseguir ese objetivo en ese poco tiempo. Nos hemos marcado un muy poco tiempo para realmente conseguirlo, ¿no? Oye, si quiero correr un maratón, pues lo que no puedo permitir es, si nunca he salido a correr, pues oye, que el primer o al mes corre el maratón. Oye, ¿podré conseguirlo? Pues habrá gente quizás que tenga cualidades extraordinarias, sí que lo considera, pero para el resto de mortales, pues quizás en el primer mes de empezar a correr, oye, pues a lo mejor no puedes correr ese maratón, ¿no? Fíjate que hay una frase muy bonita que es que sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en 10. Esa es muy potente, muy bonita, es en línea con lo que tú estás narrando y sí que estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría retroceder un momentito, Carlos. Claro. Cuando antes has hablado de foco, me ha venido una reflexión que es, y un estudio que se hizo en Harvard en 1953, alumnos de un MBA, fueron medidos en 1973, y lo digo por lo de foco y el tener las metas claras y ponerlas por escrito incluso. Se mide a esos alumnos 20 años después, en 1973, y el 3% que había puesto las metas por escrito logró 20 años después, o tenía una posición 20 años después de 10 veces más ingresos que el 97% restante. Y había un 10% que lo tuvo claro, pero no lo puso por escrito. Logró el doble que el 87% que no sabía cuáles eran sus metas. Es decir, fíjate la importancia de tener una meta. Y ojo, y escribirla. Porque muchas veces, y ahí cada uno somos de una forma, apelamos a nuestra memoria, pero la historia luego nos la contamos distinta conforme van
pasando experiencias. Entonces, escribirlo también contribuye mucho a esa consecución de metas. Y hablamos ahora de inteligencia. La inteligencia, sí, vuelvo a la inteligencia. Para mí la inteligencia clave sería la inteligencia emocional, ¿no? Comprender, utilizar y controlar las emociones es lo que va a marcar la diferencia. No importa las habilidades, las cualidades que tengas, si no tienes inteligencia emocional, no vas a llegar muy lejos. Y para terminar, antes de pasar a la sección, una sección nueva que quiero estrenar contigo, haciendo un poco una recapitulación, ¿esa persona que estamos narrando, ese líder, debe ser doña o don perfecto? No, bueno, considero que no. Sí, considero que no. Es más, creo que es muy importante que sea humilde. Es decir, que sea consciente de que todos tenemos limitaciones, todos tenemos debilidades y debemos ser capaces, como no, de actuar acorde a ese conocimiento de esas debilidades, de esas limitaciones, ¿no? Dentro de la humildad, yo digo que todo el mundo que conozco es superior a mí en alguno o en muchos aspectos. En ese sentido, intento aprender de esa persona, ¿no? Y para una buena cura de humildad, ve a un entorno en el que seas el que menos sabes, ¿no? Si tú vas a ese entorno, y en mi caso, ya te digo yo que hay un montón de entornos donde soy el que menos sé, ahí si no eres humilde, en fin. Lo tienes muy complicado. Si entras a una habitación, ¿no? y eres el más listo de la sala, es que te has equivocado de habitación. Sí, hay que cambiar rápido. Hay que cambiar rápidamente, ¿no? Total, eso lo aprendí de un tal Carlos Dolph. Pues mira, esa la leí por ahí, no es mía. Sí, pero esa la aprendí. Y luego la otra, dentro de ese marco de humildad, también está la de autorresponsabilidad, que al final es ser consciente de que cometemos errores y los tenemos que reconocer y tenemos que aprender de ellos, ¿no? Si no eres humilde, si no tienes esa autorresponsabilidad, no vale el quejarte, no vale el buscar culpables y buscar excusas, ¿no? Lo que hay que hacer es buscar soluciones. Y ese concepto de autorresponsabilidad yo también lo ligo mucho con el de humildad, ¿no? Al final, frases como me equivoqué, es mi culpa, disculpa por lo que he hecho, humanizan, desactivan las ganas también de pelear en el ámbito personal también. Es decir, que cuando tú reconoces que te has equivocado y lo dices con el corazón en la mano y lo dices de verdad, de forma sentida, pues es muy difícil que la otra persona no te perdone. Oye, me he equivocado, lo siento, no he tenido en cuenta esto, no he tenido mala fe en mi acción. Muy bien. Pues nada, ahora para terminar, muchísimas gracias, lo primero de todo, por... Gracias a ti, de nuevo. Pero me gustaría sacarte, pues, oye, ya... Más aún. Más aún. Exacto. Hemos sacado una nueva sección, que es el viaje del emprendedor sanitario, de 0 a 1 millón, donde, oye, nuestros propios seguidores son los que nos hacen preguntas de, oye, o cómo emprender o cómo escalar su negocio, ¿no? Entonces, puede ser que estén en ese viaje, ¿no? Que se encuentren, oye, que estén a punto de comenzarlo, pero que no sepan aún muy bien cómo hacerlo, o que ya están en ese viaje, y para llegar, pues hemos puesto un poco al millón de cifra de facturación, ¿no? Por ponerle un poco, y ese tenía un poquito más de gancho de cómo llegar a facturar en un periodo anual, ¿no? Y como tenemos aquí, por suerte, pues oye, una persona que vosotros en Química tenía, lo habéis superado ya con creces, pues oye, ¿quién mejor que empezar esta sección teniéndote aquí, ¿no? Entonces, oye, de estas preguntas que nos han ido haciendo en redes sociales, sobre todo en Instagram, igualmente si queréis hacer estas preguntas también en YouTube, oye, sentiros totalmente libres en la descripción de poder hacérnosla para, oye, pues para siguientes entrevistados. Hemos cogido 3, ¿vale? De esas 3, 2 sí que están relacionados con el claim de la ponencia, de la charla, que es acerca del liderazgo, y otra no tanto, ¿vale? La primera es, oye,
¿cómo dirías que se consigue la vinculación de la mayoría del personal de la empresa? Es decir, ¿cómo consigues que esa persona o ese grupo de personas se alineen, en este caso en Clínica Tenia? Bueno, en realidad eso lo hemos narrado a Sí. lo largo de esta entrevista, de este encuentro. Yo diría que un buen proyecto de empresa es imprescindible, el tener ese clima laboral también es necesario, un buen clima laboral, el reconocer el desempeño de las tareas bien hechas, asignar correctamente responsabilidades. Cuando te asignan una responsabilidad y te hacen dueño de ese proyecto, te sientes muy empoderado, ¿no? Te sientes muy bien. Consideras que tu organización o tu responsable de área confía en ti y eso te satisface enormemente y te hace ganar en confianza. Por cierto, conforme vamos logrando objetivos profesionales y vitales, ganamos confianza en nosotros mismos. Luego, esto es un trabajo continuo de desarrollo personal y profesional, o profesional y personal. Yo diría que más personal y después profesional, ¿no? Luego, todo lo que tiene que ver con procesos de reclutamiento, el inspirar, desde un liderazgo inspirador también es fundamental. El acompañar en ese proceso de aprendizaje también suele ser algo muy, muy valorado. Y luego, sí o sí, elegir bien quién quieres que se incorpore a tu organización, que ya lo sabes, que para mí el tiempo dedicado al reclutamiento es el tiempo mejor invertido. Y luego, pues si no sale bien, pues cuanto antes mejor. A bajarse del autobús. Cuanto antes mejor. Contrata despacio, despide rápido, ¿no? Sí, sí. Nosotros, la verdad es que el concepto de despido es un fracaso, ¿eh? Sí, no, muy bien. Y a pesar de que, como te narraba al principio, estamos en torno a 260 personas, es la anécdota el despido. Un poco para que la gente, no es pregunta mía, para que la gente lo sepa. ¿Recuerdas con cuántas personas empezasteis en la primera clínica, el primer proyecto? Pues seríamos unas 25 personas más o menos. 25, 30 máximo. O sea que... Sí, lo hemos multiplicado por 10. No está mal. Bueno, no llega por 10 ahora. Sí, pero bueno. Por 9 actualmente, o casi por 9, pero la idea es con Alfafar llegar a esos 300 y algo. Qué bueno. Siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos, que nos lo han hecho, cómo sabemos si estamos siendo un buen líder? O razonablemente bueno, va. Fíjate que esta pregunta, si me la hubieras formulado hace 5 años, me hubiera costado más. Ahora he tenido que tirar de disco duro y encontrar la que creo que es una buena respuesta. Hace 5 años incluso me hubiera costado más, pero viví en 2020 una situación que, bueno, la vivimos todos, que fue la pandemia, que a mí desde luego me lo puso en bandeja, ¿no? Yo diría que podemos saber que lo hacemos razonablemente bien cuando surge un problema gordo de los de verdad. Vale. Pedimos el apoyo, en este caso, de toda la organización y prácticamente todo el mundo te la ofrece. Ese es un momento en el que dices, wow, algo he hecho bien en términos de liderazgo. Fíjate que a mí incluso en esa ensoñación me gustaría imaginarme que cuando yo pedí esa ayuda, porque además fue una situación real que ahora si quieres te la narro, Carlos, y claro, a la gente que nos esté escuchando se la narro. Cuando se produce esa situación, yo quise pensar en esa ensoñación que cuando a esos trabajadores les preguntaron en casa por qué lo habían hecho, que su respuesta fuera porque él lo hubiera hecho por mí, en este caso. Y es verdad que yo ya había hecho muchas cosas por determinadas personas, pero nunca imaginé que la respuesta hubiera sido tan buena, ¿no? Además, en aquel momento fue muy necesaria porque fue una situación muy difícil en la que la viabilidad de la empresa estaba en juego.
no había horas, no había vida, fue muy difícil y ese soplo de aire fresco para mí fue fundamental, ¿no? En aquel momento sí que tenía un equipo y lo sigo teniendo fantástico, pero en aquel momento sí que es verdad que un poco hay una cierta soledad también por cómo se desarrolló la pandemia, ¿no? Y lo que ocurrió fue que pedía a la gente que hiciera lo que pudiera, bajarse el sueldo, coger vacaciones, pedir excedencias. Bajarse el sueldo sería bajarse las horas, no bajarse el sueldo, obviamente, ¿no? Que cada uno contribuyera de la forma que pudiera. Y prácticamente todo el mundo lo hizo, incluso un perfil que está menos vinculado en el día a día porque van solamente 1 o 2 sesiones a la semana, dieron un paso al frente, suelen ser gente con relaciones mercantiles, muchos de ellos, que la vinculación teóricamente es más bajita y demostraron que eran uno más en ese arrimar el hombro. Fue espectacular, ni en el mejor de mis sueños lo hubiera previsto. Luego, al final, es cuando surja un problema que en algún momento va a surgir, que tu equipo diga, cuenta conmigo. Eso sería un poco la respuesta corta. Bueno, perfecto. La he hecho larga, pero la respuesta corta. Pues vamos, ahí personalmente me ha gustado mucho. Y ya la última pregunta. Sé que son muchos los factores de éxito de una empresa, de una clínica, de una organización o de una consulta, ¿no? Y que ya muy bien los narras un poco las claves de éxito que habéis tenido en Clínica Atenea, ¿no? Pero si pudiese ahora mismo compartir 2 que fuesen para ti importantes, obviamente, oye, no los más importantes, pero 2 que te vengan ahora mismo a la cabeza, que puedas un poco compartir con todos nosotros. Es un esfuerzo porque, como bien sabes, en la clase de factores clave de éxito de Clinics Developer narro bastantes, ¿no? Pero si tuviera que elegir dos, sin duda el primero con mayúscula sería equipo. De hecho, le dedico una clase aparte. Un equipo alineado totalmente con el proyecto empresarial, con tu organización, con los valores de la empresa. Y luego, si tuviera que elegir otro, diferenciarse. Yo diría que diferenciarse es lo importante, puede ser lo que ofreces, cómo lo ofreces, lo que haces sentir. O sea, no pensemos en que diferenciarse es tan complicado. Busca qué crees que puedes ofrecer distinto y ofrécelo, y también tu capacidad de ser notorio dentro de la diferenciación. ¿Qué ofreces? ¿Cómo lo ofreces? Lo que haces sentir y tu capacidad de ser notorio en cuanto a diferenciación. Equipo y diferenciación. Y luego déjame que incorpore 2 más muy pequeñitos, para que se note que estudié economía. Y sería, 1, tener las cuentas corrientes llenas. ¿Vale? Eso te permite tener una autonomía y te permite tantísimas cosas buenas, y lo contrario, malas. Tener las cuentas corrientes llenas debe ser siempre un objetivo, ser cauto con la caja. Y luego la otra sería poner más el foco en los ingresos que no en los gastos, ¿no? ¿Vale? Esto sé que muchos colegas van a estar en desacuerdo porque les gusta más la partida de los gastos, pero a mí siempre me ha gustado más la partida de los ingresos. Hay una frase de Rockefeller que es: no temas los grandes gastos, teme los ingresos pequeños. Es decir, poner el foco en vender. Siempre vender parece que suene mal, pero al final es ofrecer un servicio, ofrecerlo con calidad. Eso es no negociable. Conseguir más ingresos y, bueno, ocuparte un poquito de los gastos, pero en segundo lugar. Muy bien, pues oye, pues Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por compartir con nosotros un pelín de tu experiencia, ¿no? y de tus conocimientos. Y oye, encantados de volver a contar contigo, si no es el liderazgo, en otra de muchas áreas que controlas y que sabes muy bien. No tantas, pero bueno, allá donde pueda sumar, ahí me tienes, Carlos. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.